Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Polémica en Colombia ante revelador video en el que aparece el ex candidato presidencial y actual senador Gustavo Petro recibiendo una alta suma de dinero en efectivo. Las imágenes fueron dadas a conocer por la senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, en el debate sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia, y ya está en poder de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia. Raro que el que le presta la plata lo esté grabando. Raro que nos diga el que nos entrega el video que el coprotagonista puede ser un señor Juan Carlos Montes. No sé si usted lo conocerá, es un video de 14 minutos que vamos a poner inmediatamente en las redes para que la ciudadanía lo vea, porque después se ve el coprotagonista. Yo no lo conozco. Me dicen que es un exmilitante del M19, contratista de la alcaldía. Gustavo Petro respondió a través de Twitter, reconoció que recibió el dinero, aseguró que provenía de un préstamo, que no tenía procedencia ilícita y que quien lo grabó buscaba chantajearlo con el video en el futuro. El origen de los recursos ahí lo dice, el mismo video. Es el arquitecto Simón Vélez, que es un arquitecto insigne de Colombia y en el mundo, que quiso prestar un recurso. ¿Versiones contradictorias? ¿Quién miente? Yo, Simón Vélez, arquitecto de profesión, identificado como aparece al pie de mi firma y a raíz de la aseveración hecha en redes sociales, aclaro a la opinión pública que yo no le he hecho ningún préstamo a nadie y mucho menos al señor Gustavo Petro. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el senador de la coalición Decentes, Gustavo Bolívar, el ex viceministro y ex precandidato presidencial, Rafael Nieto, y el analista político y consultor de asuntos públicos y de gobierno, Nicolás Uribe, debaten sobre lo que representa este video, sus implicaciones jurídicas y las explicaciones que entregó el actual senador Gustavo Petro sobre las razones, la procedencia del dinero y las circunstancias en las que fue grabado recibiendo fajos de billetes en efectivo. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el video en el que el excandidato presidencial y actual senador colombiano Gustavo Petro aparece recibiendo una alta suma de dinero en efectivo y las contradicciones en las declaraciones que hasta ahora han entregado los implicados en el hecho para explicar no solo la procedencia de ese dinero, sino también las circunstancias, las razones y la fecha en la que fue entregado. El punto clave de esta noticia, primera contradicción. Petro primero aseguró que el dinero provenía de un préstamo, según él, de 20 millones de pesos, equivalente más o menos a $6.500, que le había hecho en el año 2005 el arquitecto Simón Vélez. Hoy, Simón Vélez desmintió lo dicho por Petro. En un comunicado, el reconocido arquitecto dijo palabras textuales y abro comillas: yo no le he hecho un préstamo a nadie y mucho menos al señor Gustavo Petro, cierro comillas. El punto clave de esta noticia. Segunda contradicción. El abogado de Gustavo Petro, contrario a lo que afirmó su apoderado, también entregó una versión distinta sobre la procedencia de los dineros. El jurista Julio César Ortiz señaló que el dinero en efectivo que Petro recibe en el video y que guarda en una bolsa, según el abogado, fue producto de una actividad interna de recolección de recursos para el mantenimiento y sostenimiento del movimiento. Eso dijo el abogado. La Corte Suprema de Justicia ya tiene este proceso y en sus manos y en la sapiencia de este tribunal será la que terminará definiendo si Gustavo Petro incurrió o no en actos de corrupción. Todo comenzó luego de transcurridas 7 horas de un acalorado debate en el Congreso sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia. Para hacer unas observaciones sobre el video que vamos a proyectarle a todos los colombianos. Cuando los ánimos más exacerbados estaban, la senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, decidió proyectar el polémico video.
Por la calidad de la grabación se puede deducir que fue registrado años atrás. Allí aparece Gustavo Petro sentado alrededor de una mesa recibiendo varios fajos de billetes y guardándolos en una bolsa de plástico. Raro que el que le presta la plata lo esté grabando. Raro que nos diga el que nos entrega el video que el coprotagonista puede ser un señor Juan Carlos Montes. El video tiene una duración total de 14 minutos y además de Petro, aparece otra persona quien según la senadora Valencia es Juan Carlos Montes, exfuncionario de la alcaldía de Bogotá e involucrado en el escándalo de la máquina tapahuecos durante la administración de Gustavo Petro. Aquí hay 20, 5, más 5, 25, voy a desarmar esto. Aunque gran parte del material audiovisual es inaudible, se escucha cuando el interlocutor de Petro habla de una suma de dinero faltante. Y el resto lo que te habían dado, yo te mandé para el viaje. Yo creo que más o menos en unos 8 o 10 días. Al parecer Gustavo Petro solo revisa los billetes porque luego de sacarlos los empaca en la misma bolsa. Incluso se escucha lo que aparentemente es un reclamo por la denominación de los billetes. Así como está, yo no lo toqué. Así como está, lo dieron, yo ni lo toqué. Pues sí, yo lo voy a decir, porque es un lío andar con esa vaina aquí, ¿no? Claro, porque fueran en de 50, fuera sí, yo lo he dicho. Pero no, porque claro, así en esa misma Mientras Petro guarda el dinero en la bolsa, el interlocutor habla de las expectativas sobre un negocio. Ayúdeme con una vaina de eso. Para ello otra gente que necesita que quiere ayudar también. Yo sí, quiero trabajar con ellos. Ahí Petro, vas a ayudar con ese negocio. Ahí, bueno. Hay gente que te va a ayudar, usted va dentro del negocio. No, yo hago una expectativa que tengo de trabajo. En la conversación mencionan el nombre de Javier Cáceres, quien sería el ex senador condenado por vínculos con grupos paramilitares, y también se refieren a la posible financiación de una campaña. Y eso, mira, ahí te la puse. Detrás de esto ahí está Javier Cáceres. Javier Cáceres, que es amigo de él. Es que él, una campaña que hizo yo hago con 200, 300 millones. Para Gustavo Petro todo tiene una explicación, como por ejemplo que el video fue grabado hace 14 años, que se trató de 20 millones y que fue un préstamo hecho por su amigo el arquitecto Simón Vélez. Los 20 millones de pesos que aparecen en el video son de Simón Vélez y me los da Juan Carlos porque Juan Carlos trabaja profesionalmente para él. Es en efectivo porque Simón Vélez públicamente lo ha dicho, aborrece el sistema financiero. Simón Vélez es excéntrico. ¿En qué fecha es el video? Es antes de mi última campaña al Senado. Vivo en mi primer apartamento propio y en el video pongo una cita en él. Y se habla del anticipo que acabo de hacer aprobar para campañas electorales presidenciales. Yo apoyo a Navarro en ese momento a la presidencia. Para su apoderado el video se obtuvo de una forma ilegal y el dinero fue producto de lo que llamó una recolección de recursos para el movimiento. En una actividad interna de recolección de recursos para el mantenimiento y el sostenimiento del movimiento. Consultamos al Consejo Nacional Electoral si esos dineros que recibió Petro fueron reportados en las cuentas de alguna de sus campañas. El tribunal explicó que para esa época no existía la obligación de relacionar nombres de donantes. En ese momento reportó que en esa campaña el doctor Petro había adquirido préstamos por cuantía de 88 millones y que había recibido donaciones alrededor de 104 millones de pesos. Por ahora, la Fiscalía General compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue lo relacionado al video.
Yo los invito a que ustedes también participen de este programa La Noche utilizando el hashtag numeral La Noche Petro y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué opinan ustedes de este video en el que aparece el excandidato presidencial y actual senador de Colombia, Gustavo Petro, recibiendo una alta suma de dinero en efectivo y guardándola en una bolsa? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros panelistas el día de hoy. Nos acompaña Rafael Nieto Loaiza, señor viceministro de Justicia de Colombia, analista y columnista. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros Gustavo Bolívar, senador colombiano por la coalición Decentes. Hace parte también de la Colombia Humana, de la cual el líder principal es precisamente Gustavo Petro. Senador, bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Nicolás Uribe, analista político, columnista de opinión, consultor de asuntos públicos y de gobierno, excongresista de Colombia también. Nicolás, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches a todos los oyentes, a todos los televidentes y a quienes nos acompañan esta noche en el panel. Vamos a comenzar hablando de la interpretación, o por lo menos de ese primer análisis, esa opinión que ustedes tienen sobre este video y el impacto que ha generado en Colombia en los últimos días. Comienzo con usted, señor Rafael Nieto Loaiza. ¿Qué interpretación hace usted de este video? Creo que deja al senador Petro en una situación muy delicada, la de dar unas explicaciones que además vienen siendo contradictorias con su abogado y contradictorias con la persona que él dice fue quien le prestó un dinero. Hay que verificar además si ese préstamo fue para la campaña, si quedó registrada el préstamo en las cuentas que tienen que reportarse en el Consejo Nacional Electoral. Lo complicado de todo esto es que Simón Vélez ha dicho abierta y públicamente en un comunicado el día de hoy que él no le prestó absolutamente ningún dinero a Gustavo Petro. Así que vamos a esperar una nueva versión de Petro sobre este dinero. Además, Abelardo de la Espriella, un abogado penalista muy conocido, ha interpuesto una demanda contra Petro donde afirma que tiene pruebas que le hacen pensar que el senador Petro recibió unos dineros de un narcotraficante muy conocido en Colombia que se llamaba el Loco Barrera y sugiere, en lo que hemos conocido de esa denuncia, que en este caso concreto esa plata, la que se ve que se recibiría en el video, es del Loco Barrera, lo que haría aún más complicada la situación de Petro, porque lo llevaría a una eventual conducta de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito. Senador Gustavo Bolívar, en el partido, bueno, la coalición Decentes, inclusive en la Colombia Humana, han liderado una lucha contra la corrupción. Al interior de su partido, al interior de la colectividad, ¿cómo fue recibido este video en el que el líder principal, Gustavo Petro, aparece recibiendo unos fajos de billetes y guardándolos en una bolsa? Bueno, buenas noches, Jefferson. Yo primero quiero poner en contexto la aparición del video, que obviamente es un video del cual hay que dar explicaciones y se están dando. El video se presenta durante el debate a Odebrecht, donde precisamente dentro de esa lucha contra la corrupción estamos mostrando cómo casi todos los partidos políticos gobernantes de la época fueron permeados por el dinero corrupto de Odebrecht, reconocido incluso en el mismo debate por el mismo fiscal general de la Nación, cuando Gustavo le dice que recibieron $3 millones para que les aprobaran un contrato de estabilidad jurídica. Estábamos en ese debate cuando aparece el video de la nada. O sea, ¿por qué lo digo de la nada? Porque esto no era el escenario de ese debate. Yo creo que el Centro Democrático tiene todo el derecho a presentar el video. Tenía que hacerlo en una rueda de prensa, pero no entorpeciendo un debate contra la corrupción de Odebrecht, me parece. Bueno, después de presentar el debate, y como lo saben, creo que ambos han estado en el Congreso, no sé si solamente Nicolás, hay el derecho de réplica, inmediato, dice la ley. Y Gustavo, apenas ve el video, levanta la mano para pedir el derecho de réplica. Duró 2 horas y media levantando la mano, nunca lo dejaron hablar. El presidente manipuló la sesión del Congreso para darle la palabra a todo el mundo, menos a la oposición, que fue por eso que terminó en Zambra esa plenaria, porque ya iban a ser las 12 de la noche cuando automáticamente se corta la plenaria y no lo dejaron hablar. Él sale, da unas declaraciones, ahí ya empatamos con lo que ustedes traen,
a la prensa, que ustedes ya pasaron una parte ahí, donde él dice, ese dinero me lo dio Simón Vélez, el arquitecto, a través de este señor Juan Carlos Montes. Y me lo dio en efectivo porque él no cree en el sistema financiero. Bueno, da unas explicaciones ahí. Yo me pongo a indagar los días siguientes y encuentro en la madrugada de hoy, que fue mi tweet de esta mañana, un reportaje de la revista Gato Pardo a Simón Vélez, autorizado por él obviamente porque es una revista respetable y de alta circulación en ese momento. Y ahí encuentro 3 o 4 claves. Una, dice que, palabras de Simón Vélez, que él le ha organizado reuniones a todos los políticos, que al presidente Uribe le organizó una con la prensa y con un esmeraldero en su finca, que le dio plata a Germán Vargas y que le dio plata a Gustavo Petro. Lo dice la revista, ahí está el link en mi cuenta personal. Y dice, en otra parte, el periodista, que es un personaje excéntrico que incluso guarda su dinero en tarros de la cocina. Eso es un reportaje que apareció en 2016, no apareció esta mañana salvando a Petro, ni mucho menos. Entonces, la explicación que él da inmediatamente después de la plenaria, que no se la dejaron dar en la plenaria, concuerda con ese reportaje de la revista Gato Pardo. Y hoy aparece, y yo les pregunto a ustedes como periodistas si tienen el rigor de comprobar que ese supuesto comunicado de Simón Vélez es veraz. Yo quiero escuchar la voz de Simón Vélez, ojalá senador, en cámara, diciendo lo de ese comunicado. Senador Gustavo Bolívar, ¿usted duda de la veracidad de ese comunicado? Sí, es que yo creo que lo primero que uno aprende a escribir en la vida es su nombre, y ese comunicado trae el nombre de Simón Vélez sin tildes. No quiero decir que sea falso, pero no le doy la veracidad hasta que no aparezca la entrevista con el señor Simón Vélez y que él diga que eso es mentira. Y tendría que decir también que entonces le mintió a la revista Gato Pardo, porque ahí dice que le dio dinero a Petro y le dio dinero a Vargas Lleras. ¿Qué opina usted del representante de la Cámara, el congresista Nicolás Uribe, no solamente frente al video, sino también sobre las últimas reacciones que ha habido en las últimas horas de los diferentes implicados en este hecho? Pues Jefferson, yo la verdad creo que este debate es complejo y difícil en un país en donde un escándalo y un video supera rápidamente y traslapa el debate respecto del anterior. Luego, no es novedoso que en Colombia pasemos de un tema al otro, quizá más escabroso, más difícil, más violento o de mayor controversia. Pero lo que sí creo es que rápidamente aquí se empiezan a depurar 2 tipos de análisis. Uno que tiene que ver con las consecuencias jurídicas, y para eso están los abogados, los penalistas, los administrativistas, los abogados en materia electoral y por supuesto las instancias correspondientes que en caso de investigar, y esa es mi manera de interpretar lo que ha sucedido, llegarán todos a la misma conclusión, y es que en caso de haber sucedido cualquiera de esas cosas, a partir de la información inicial sobre la fecha del video, probablemente si hubiese ahí un delito, cualquiera que él fuera, estaría verdaderamente ya proscrito. Luego, en Colombia somos conscientes de que lamentablemente las campañas se financian de manera ilegal, somos conscientes de que hay una impunidad reinante, y desde esa perspectiva yo creo que el debate al fin de cuentas favorecerá más temprano que tarde, o quién sabe durante cuánto tiempo, al senador Petro, porque creo que para allá va esta situación, como ha ido seguramente en ocasiones diferentes con otro tipo de personas vinculadas a la actividad política. Pero lo que creo que lamentablemente hace para el senador Petro de esta una situación difícil es que, a diferencia de otras ocasiones, aquí existe una prueba que es un video, que a pesar de que el audio no esté completo o no sea claro, que a pesar de que las explicaciones sean conducentes, pertinentes y útiles, que a pesar de que encuentre testigos que certifiquen lo que él dice, pues una imagen, como dice el adagio popular, vale más que 1000 palabras. Y en este caso, un video vale más que 1000 palabras. Y lo cierto es, y la verdad pura y dura es, que para cualquier político, no importa si es Gustavo Petro, si es de derecha o si es de izquierda, la idea de encontrarse en un salón oscuro, apesadumbrado, compartiendo con un interlocutor que le entrega fajos de billetes que son metidos a las carreras y medio en apuro en una bolsa plástica, que son cosidos en esa bolsa y luego retirados de la reunión
pues es un elemento que es difícil de olvidar. Acuérdese que las redes sociales no tienen pasado, que no existe tal cosa como el derecho al olvido, y a mi manera de ver esta situación y de analizarla, este es el elemento que perseguirá al senador Petro de aquí en adelante. Y lo perseguirá en su carrera política porque cada vez que vuelve a intentar aspirar a un cargo de elección popular, habrá quien quiera aprovechar este video para desprestigiarlo. Habrá de perseguirlo porque en una coyuntura como la colombiana, en donde la corrupción es un tema fundamental, pues habrá quien se lo recuerde. Sí. Y en un escenario en donde varias personas empiecen a competir por determinado cargo, pues casi que resulta ineludible este tema como una pregunta obligada, como parte del debate obligado de lo que significará la participación del senador Petro en cualquier escenario electoral. Luego, mi percepción es que lamentablemente para él este video sin duda configura un hecho de unas dimensiones grandes que no es fácil de olvidar, que por más que encuentre explicaciones lo perseguirá en el tiempo, y verdaderamente creo que lo tiene en un aprieto difícil de salir, porque lo que puede uno explicar pues es por supuesto mucho más elocuente en términos de imágenes y videos, que es como hoy la gente se relaciona con las noticias, con la realidad y con su entorno. Luego, sí, yo creo que esa dimensión política de este episodio para el senador Petro es el que hace su situación más compleja y mucho más allá de lo que signifique jurídicamente un tema sancionatorio, penal o administrativo. Señor Rafael Nieto, frente a este punto, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cuáles son esas explicaciones que usted cree que tiene que dar Gustavo Petro en este momento y que tienen serios vacíos en argumentación, que hasta ahora ha entregado unos comunicados o por lo menos unas respuestas que ha dado únicamente a través de su cuenta de Twitter? Y además que no coinciden. Él empezó diciendo que era un préstamo de Simón Vélez, después dijo que como ya se había probado que no era Simón Vélez, sino una persona que había sido compañera de armas de él en el M-19 y además su subalterno en la alcaldía de Bogotá era el que efectivamente entregaba el dinero, dijo que es que esa persona trabajaba con Simón Vélez, él dijo que era un préstamo, ahora están diciendo que era para financiar la campaña de Petro. Aquí no hay explicación coherente porque tampoco es coherente lo que dijo su abogado. Pero vamos por partes. Con independencia si está prescrito o no. Suponiendo que estuviera prescrito, si hay un delito, me parece que Gustavo Petro queda en una situación sumamente complicada hacia adelante, políticamente, entre otras razones porque todo su discurso moralista se viene al piso. Vamos a suponer además que efectivamente Simón Vélez recogió una plata para Gustavo Petro y se la entregó. Gustavo Petro declaró esa plata en el Consejo Nacional Electoral o no la declaró. Gustavo Bolívar no lo puede contestar ya. Él se sentó a mirar qué era lo que había dicho en el pasado Simón Vélez. Bueno, si consiguió plata para Gustavo Petro, yo creo que ya a estas alturas seguro han hecho la investigación en la Colombia humana de Gustavo Petro y de Gustavo Bolívar. Nos puede decir ya, ¿registraron esa plata en su momento, Gustavo Petro? ¿A nombre de quién se registró? ¿Como un préstamo o como una recolección? ¿Cuándo se registró y por qué valor? Y si no ha sido así, si no fue realmente un préstamo personal, ¿lo pagó Gustavo Petro o no lo pagó? ¿Consta en algún documento que era un préstamo y que lo devolvió? Ya tiene claro la Colombia humana que lo de Abelardo de la Espriella es falso y por tanto van a denunciar a Abelardo de la Espriella por falsa denuncia, porque lo que dice Abelardo de la Espriella es sumamente grave. No sabemos siquiera si es el mismo video, pero dice claramente que el loco Barrera le entregó una plata con unos intermediarios a Gustavo Petro. Y el loco Barrera es un narcotraficante. Mírelo usted por donde quiera, Jefferson, en la hipótesis que quiera. Un préstamo en efectivo, en una conversación en que dice que ya se le entregó una plata antes, que se le va a entregar una plata después. Todo eso del señor Juan Carlos, el subalterno de Gustavo Petro, a nombre de Simón Vélez. Eso es así. Aquí me parece que les va a tocar hacer un conjunto muy exhaustivo
de investigaciones en la Colombia humana para tratar de ponerse de acuerdo en una explicación. Pero además, tratar de que la explicación sea coherente, que no se contradiga entre las distintas versiones y que finalmente satisfaga la opinión pública. Porque lo que está claro es que la autoridad moral de Gustavo Petro en estos temas de corrupción queda cuestionada. Y dos observaciones a Gustavo Bolívar. Yo hubiera querido que Gustavo Petro hubiera respondido de inmediato lo que se vio en el video, porque estoy seguro que hubiera sido contradictorio con lo que después de 2 horas y media pudo pensar. Pidió la palabra 3 horas. Por ponerlo. Estoy de acuerdo con usted, tenían que haberlo dejado Gustavo, estoy de acuerdo, pero estoy afirmando algo más, estoy seguro que si hubiera hecho esa declaración, la contradicción hubiera sido mayor. Denle las gracias a ustedes que tuvieron esas 2 horas y media para pensar algo, así después los hechos los estén desmintiendo. Pero además recuerde también que el primer contrato de Odebrecht fue durante una administración de la izquierda sobre Bogotá. De manera que un contrato además donde ya está aprobado que Odebrecht terminó sobornando. Señorito, voy con Gustavo Bolívar. Ahí pues varias preguntas, senador. También reconociendo que está aquí con nosotros porque no fue fácil conseguir una voz dentro de la Colombia humana. Buscamos al excandidato presidencial Gustavo Petro y no obtuvimos ninguna respuesta. La primera pregunta que digamos que queda abierta luego de lo que plantea el exministro Rafael Nieto es por qué inicialmente Gustavo Petro dijo que esto había sido un préstamo y ahora está sugiriendo que fue un aporte. Bueno, mire, voy por partes, porque es que me olvidan todos los cuestionamientos del doctor Nieto. Lo primero es que los dineros se reportaron al Consejo Nacional Electoral en la resolución 1404 de 2006. Consta que Gustavo Petro declara que recibió 88 millones en créditos en dinero de particulares, ahí debería estar esta suma. Además reportó 30.860.000 en recursos propios y contribuciones familiares y 104.160.000 pesos en contribuciones y donaciones de particulares y 150 millones en créditos del sector financiero. Eso está en un acta que también publicamos hoy. Gustavo, la pregunta concreta es si reportó que Simón Vélez le prestó o recaudó, cualquiera de las dos. ¿Por qué es que para la época no se reportaban las personas. Para la época la ley no hacía que reportaran el nombre de las personas que hacían los aportes. Eso es lo que dice el Consejo Nacional Electoral. Pero él sí dice que recibió de particulares y aquí están las sumas. Por eso no lo obligaban en ese momento a decir que él incluso pertenecía al Partido Polo Democrático en ese momento. La segunda, lo de Odebrecht de 2010 lo denunció Gustavo Petro, tanto a Odebrecht como a Samuel Moreno. Gustavo Petro se retira del Polo Democrático cuando ve la corrupción de Samuel Moreno y el primero que prende las alarmas en Colombia sobre ese grupo Odebrecht que está corrompiendo la administración pública es el mismo Gustavo Petro. Entonces ya para responder a la pregunta de Jefferson, cuando sale la declaración, dice el doctor Nieto que no quiso hablar, no, él no lo dejaron y inmediatamente terminó la sesión plenaria a las 12 de la noche, faltaban unos minutos, en la puerta de la plenaria estaba la prensa esperándolo y esas declaraciones él no tuvo tiempo de pensarlas, doctor Nieto, porque él las dijo de una vez. Dijo, esta plata me la prestó el arquitecto Simón Vélez y le pregunta a un periodista, ¿y por qué en fajos? Y él le dice, porque él mantiene el dinero en fajos, porque no cree en el sistema financiero. Es lo que corrobora el hallazgo de hoy de la revista Gato Pardo, que lo dice textualmente. Mantiene la plata en tarros en la cocina y le dio plata a Gustavo Petro para su campaña y curiosamente también a otra persona del otro puesto ideológico que es el vicepresidente en ese momento, Germán Vargas. De la fecha del video, y aquí viene lo cantinflesco de la denuncia del señor de la Espriella. El video no es de 2009. En el video, que es de 14 minutos y que la gente no pudo ver sino 30 segundos, Gustavo Petro recibe una llamada y le dice a alguien que le envíe algo a su apartamento y da la dirección. Y coinciden, eso lo pueden averiguar muy fácilmente, con la dirección donde él vivía en ese momento en la Nueva Santa Fe en 2005. Está diciendo Abelardo de la Espriella, tal vez buscando que si hay algún delito ahí dentro no proscriba, que fue en 2009. No fue en 2009, por eso cuando él iba a dar las declaraciones ayer, Gustavo Petro, y Abelardo de la Espriella anuncia en un tuit
que demandará penalmente a Gustavo Petro por unos hechos que sucedieron en 2009. Lo que hacemos, la estrategia de la campaña, imagino, es esperemos que él ponga la denuncia, que se estrelle solo, porque no le vamos a dar los elementos para decirle que está equivocado y después la cambia. Sí. Senador, entonces en ese momento... Sí. Sí. No, pero voy a marcar una pausa comerciales, pero antes quiero hacer una última pregunta a Nicolás Uribe, que nos acompaña solo en este primer bloque de este programa, y es algo que muchos tuiteros, más que todo a nivel internacional, se están preguntando. O sea, ¿qué tan legal es en Colombia que un político en campaña llegue a una casa y reciba dinero en efectivo, reciba fajos de billetes y los guarde en una bolsa, teniendo en cuenta que es un proceso electoral? ¿Esto es legal en Colombia? Oye, Jefferson, por supuesto que las condiciones de modo, tiempo y lugar pues hacen prever que puede ser o legal o ilegal. Será legal si el político recibe los recursos, los registra y los ingresa a la contabilidad de la campaña. Será ilegal si la proveniencia del dinero es ilícito, si viola los topes de campaña, si no lo registra en la contabilidad de la misma y si les da una destinación ilícita. Pero lo que sí es importante en este caso, y es el punto en el que yo insisto de manera categórica, es que este no es un problema jurídico, sino de naturaleza política. Y que a medida que pasa el tiempo, en ausencia de declaraciones oficiales del doctor Petro, y más allá de los trinos que desde el día de hoy insistentemente está publicando, pues las versiones que empiezan a salir por cuenta de estos hechos son peores cada vez y en cada momento ponen en más aprietos a quien aparece en el video. Luego, desde cualquier punto de vista y siguiendo los consejos que uno aprende para la construcción de estrategias de comunicación, es más temprano que tarde que debe salirse a enfrentar aquellos asuntos de crisis para poder contener las versiones que con posterioridad empiezan a construirse y que con el tiempo son más difíciles de contener. Luego, yo sí creo que si se quisiera empezar a evitar la contradicción de versiones, si se quisiera empezar a dejar de poner en aprietos a senadores como el doctor Bolívar, que ha venido insistiendo en que confía en el senador Petro, pues lo que corresponde es que quien aparece en el video da las correspondientes explicaciones, cuente de qué se trataba y mate de una vez por todas las versiones alternativas que han venido surgiendo desde entonces. Pero por supuesto yo no tengo por qué dar consejos en esta materia y más como observador político lo que veo es que esta circunstancia sin duda se convierte en un activo tóxico hacia el futuro por parte de Gustavo Petro. Y posibles alianzas como las que se constituyeron en campañas anteriores van a ser más difíciles porque esto será un hecho inocultable e inolvidable ante la opinión. En las redes no hay olvido y la opinión pública se olvida rápidamente, eso sí, de las explicaciones, pero se demora mucho en echar a la caneca y al olvido las imágenes que con tanta intensidad hemos visto en estos últimos días de un político colombiano con 8 millones de votos en las últimas elecciones, echando pues plata y fajos de billete en una chuspa. Yo creo que eso es demoledor desde el punto de vista político y más allá de las explicaciones, esto constituye una gravedad enorme dentro de una carrera política como la que había venido desempeñando o como la que está desempeñando el doctor Gustavo Petro. Señor Nicolás Uribe, analista político, excongresista colombiano, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Gracias, Jefferson, y un saludo a todos los televidentes. Gracias. Vamos a marcar una primera pausa. Cuando regresemos, continuaremos con Rafael Nieto Loaiza, el viceministro de Justicia, y con Gustavo Bolívar, senador colombiano de la lista Decentes, desde dos ángulos opuestos, analizando el impacto que ha tenido este video y las explicaciones que han dado los implicados en este hecho en las últimas horas. Un proceso que ya está en manos de la Corte Suprema de Justicia y unas investigaciones que también adelanta la Fiscalía General de la Nación. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Uno de los protagonistas del video es claramente Gustavo Petro Urrego, actualmente senador de la República, ex candidato a la presidencia de Colombia, derrotado en segunda vuelta de los comicios en junio pasado por el hoy presidente Iván Duque.
Pero ¿quién es la persona que hace entrega de los fajos de billete que Petro guarda en una bolsa plástica? Esta fue la versión que entregó la senadora Paloma Valencia al revelar la polémica grabación. Raro que nos diga el que nos entrega el video que el coprotagonista puede ser un señor Juan Carlos Montes. No sé si usted lo conocerá, es un video de 14 minutos que vamos a poner inmediatamente en las redes para que la ciudadanía lo vea, porque después se ve el coprotagonista. Yo no lo conozco. Me dicen que es un exmilitante del M19, contratista de la alcaldía. Se trataría entonces de Juan Carlos Montes, exfuncionario de la alcaldía de Bogotá. Ejerció como subdirector técnico de la Unidad de Mantenimiento Vial y también como subdirector técnico de construcciones del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte. Cargos que desempeñó durante el periodo de gobierno de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá entre los años 2012 y 2015. El video, según lo que aseguró Petro inicialmente, fue grabado en el año 2005. Hace 14 años. El video tiene 14 años de antigüedad. Este jueves, Petro dijo en Twitter lo siguiente. Twitter, senador Gustavo Petro. Estoy tratando de verificar la fecha exacta del video. Es antes de la campaña al Congreso. Soy representante a la Cámara y creo, sin tener aún seguridad, que estoy ante unas elecciones internas nacionales para elección de delegados al Congreso de la Unidad del Polo en junio de 2005. En el contexto del video tengo dos intereses políticos personales. Lograr la unidad de la izquierda en el Congreso de la Unidad. Allí se oficializa la entrada de Carlos Gaviria, Jorge Robledo y otros al Polo. Y quiero encabezar como candidato la lista del Polo unificado al Senado. Según la aparente fecha del video, Petro no había llegado aún al cargo de alcalde y por ende Montes tampoco a las posiciones mencionadas. Para el año 2005, el hoy senador Petro era miembro de la Cámara de Representantes. En otros mensajes, también vía Twitter, Petro así explicó su relación con Juan Carlos Montes. ¿En qué sitio se graba el video? Grabado sin mi voluntad en un apartamento del barrio Nueva Santa Fe en el cual viví en arriendo, de propiedad de Juan Carlos Montes. En ese momento Juan Carlos vive allí. ¿Cómo conozco a Juan Carlos Montes? Desde que era adolescente en Ciénaga de Oro, Córdoba. Él es de Sincelejo y se casa con una persona que es hermana de una integrante del M19 que fue torturada en el gobierno de Turbay y enloqueció bajo tortura. Nunca se recuperó y murió hace poco. Esos dos hechos me vinculan a Juan Carlos Montes muy estrechamente. Me ayuda en mi campaña al Senado fracasada en 1994. Andamos solos por trochas de vereda en vereda en su propio carro, un viejo Volga que aún conserva de recuerdo. Para mí, Juan Carlos Montes es de las personas en mi vida en la cual deposité la mayor de mis confianzas. Él nunca trabajó en mi UTL y se dedicaba a su trabajo profesional como ingeniero civil. Así él conoció a Simón Vélez y trabajó para él en sus proyectos de casas de Guadua. Petro asegura además que fue Montes quien le presentó a Simón Vélez, es decir, el arquitecto que él dice le prestó los 20 millones de pesos que aparece recibiendo en el controvertido video. El interlocutor de Petro en la grabación, que a juzgar por lo que él mismo escribe es Juan Carlos Montes, fue subdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial para el año 2013, año en el que la alcaldía de Petro firmó precisamente el cuestionado contrato por 11.822 millones de pesos, unos 3.600.000 dólares, para tapar huecos en las vías de la ciudad, mediante la modalidad de un contrato de ciencia y tecnología, presuntamente para eludir la licitación. Además, mediante este auto de abril de 2018 que conoció el programa La Noche, la Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal en el que vinculó, entre otras personas, a Juan Carlos Montes. En esta ocasión, por actuaciones como funcionario del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte en el año 2015, por un presunto detrimento aproximado a los 948.000 dólares de la época. Por irregularidades en el desarrollo del contrato de obra suscrito para la construcción del Parque Metropolitano El Porvenir de la localidad de Bosa, no se ha amortizado parte del anticipo, lo que permite establecer un daño al patrimonio por cuantía de 2.654.602.210 pesos. Senador colombiano Gustavo Bolívar, senador de la Colombia Humana por la coalición Decentes. Ahí veamos este informe. Juan Carlos Montes es la persona que aparece entregándole esos 20 millones, según lo ha dicho Gustavo Petro en ese video. Senador, ¿cómo explicar que esa misma persona que entrega el dinero, es decir, Juan Carlos Montes, luego tenga estos cargos tan altos en la alcaldía, precisamente y coincidencialmente de Gustavo Petro?
Bueno, él dice, según Gustavo Petro en los tweets, porque yo tampoco conozco al personaje, que lo acompañó políticamente en las campañas de la década del 90 y en esa campaña precisamente en la que se ofrece el dinero, tenía esa misión como de hacer el lobista. Se utiliza en las campañas una persona que consigue dinero a cambio de una comisión. De hecho, en el video hay una parte que no, ese audio tampoco se pasó esa noche, donde él le reclama esa comisión y Gustavo le dice, mire, estos 20 millones son lo único que tenemos. De hecho, tiene que decirle a los candidatos a la Cámara que salgan a buscar su propio dinero porque no hay más dinero. O sea que de aquí yo no le voy a dar comisión. Si consiguen más dinero, le puede dar esa comisión. De esa comisión es la que se habla ahí. Y no como han dicho ahí que están hablando de alguna comisión de algo. Si Gustavo Petro estaba en el Congreso y en el Congreso los congresistas no manejamos recursos. No tenemos ni siquiera, y menos en la oposición, injerencia de adjudicar o recomendarle al gobierno de turno un recurso. El gobierno de turno era Uribe. Imagínese Petro diciéndole, mire, es que alguien me dio plata para la campaña, entonces hágame un favor y me le adjudica un contrato que es que necesito pagarle el favor. Imagínese ese escenario. Nunca existió. Eso fue en 2005. Gustavo viene a ser alcalde casi en 2012 y ya esto había pasado hacía mucho tiempo. Entonces, este señor Montes aparece en un par de cargos en lo que llamaban la Bogotá Humana, pero entiendo que sale de uno por unos inconformismos, ahí no sé si de él o de quien manejaba esa secretaría, porque él nunca tuvo un alto cargo, él no fue secretario, por ejemplo, del despacho, y lo pasan después como un asistente en el IEDRD. Eso es lo que yo he sabido hoy, porque como les digo, yo a este movimiento llegué hace muy poco, desde el año pasado, y no tengo muchos antecedentes salvo lo que me han ido contando, sí, y lo que hoy mismo Gustavo Petro ha expresado. Señor Nieto, sobre ese punto en particular, sobre ese personaje, Juan Carlos Montes, ¿qué opinión tiene usted digamos, de las participaciones que tienen estos hechos? Primero, es la persona que entrega el dinero. Ha dicho Gustavo Petro que este dinero proviene del arquitecto Simón Vélez, pero es precisamente Juan Carlos Montes el que aparece en ese video, pero coincidencialmente, años después, cuando Gustavo Petro es alcalde, tiene, pues no es secretario de despacho, pero sí tiene importantes cargos en la administración precisamente del entonces alcalde Gustavo Petro. Jefferson, hay que recordarle a Gustavo que en contra de lo que él dijo, efectivamente Gustavo Petro sí tuvo tiempo para pensar su respuesta, que fue la primera que dio a los periodistas, porque él mismo, Gustavo Bolívar, dice que no lo dejaron hablar ni por 2 horas hasta que terminó la sesión, después de que se presentara el video. En esas 2 horas no tuvo tiempo de pensar, Gustavo Petro no tuvo tiempo de pensar, primero. Segundo, ¿por qué después de pensarlo tanto no dijo de una vez que quien salía en el video era Juan Carlos Montes? Lo que dijo era que Gustavo Bolívar. Tercero, ¿por qué se está diciendo que es Juan Carlos Montes a nombre de Simón Vélez como parte de un aporte? Y no, como dijo al principio, que era un préstamo. Cuarto, el senador Petro daba comisiones por la plata que le conseguían para su campaña. ¿Eso es lo que usted está diciendo? ¿De cuánto eran las comisiones que daba el senador Petro a quienes le conseguían la plata? Comisiones de éxito, pero quinto, que se utilizan en todos los negocios. Pero quinto, ¿de cuánto eran las comisiones de éxito? Pero ahora, si usted quiere, conteste. Bueno, pero podemos hacer otra pregunta adicional. Si Simón Vélez era tan amigo de Gustavo Petro, ¿por qué no le entregó Simón Vélez la plata directamente a Gustavo Petro? ¿Por qué tenía que hacerlo a través del señor Juan Carlos Montes? Una cosa solamente por curiosidad. Juan Carlos Montes, y si era tan amigo Gustavo, perdón, si trabajaba para Simón Vélez, vuelvo, insisto, si eran tan amigos, ¿por qué no se lo dio directamente? Pero si eran tan amigos, ¿cómo le paga comisión a Juan Carlos Montes de la plata que en todo caso le iba a entregar Simón Vélez? No tiene sentido. Si la plata se le iba a entregar Simón Vélez, que era su amigo, ¿por qué le va a pagar una comisión a Juan Carlos Montes, que además trabajaba para Simón Vélez? Lo que no resulta tampoco sencillo de explicar para Juan Carlos Montes, que reciba una plata de Simón Vélez para entregársela a Gustavo Petro y se quede con una comisión. Pero sigo con las preguntas. ¿Y por qué entonces se habla de una plata que se entregó antes y una que se va a entregar después? ¿De quiénes? Pero agrego una adicional, tenía que haber una contabilidad. Más allá de lo que le hayan reportado del Consejo Nacional Electoral, tenía que haber una contabilidad. En la contabilidad tuvo que haber quedado reflejado ese préstamo o ese aporte, claramente.
Y tampoco dicen nada sobre eso. Y le doy otra pregunta adicional. ¿Por qué en efectivo? Es que normalmente uno puede guardar en un tarrito unos cuantos miles de pesos, pero no puede guardar en unos tarritos enormes lo que llevaba en la bolsa, esos que dice Petro son 20 millones. Los fajos parecen de mucho más, pero hay que recordarle a la gente que es que 20 millones de pesos de ese entonces, del 2004, deben ser alrededor de 150, 180 o 200 millones de pesos de hoy. No era una platica para guardar entre un tarro. ¿O es que el señor Simón Vélez tenía esa platica toda guardada en distintos tarritos, se la dio a Juan Carlos Montes para que Juan Carlos Montes se la diera a Petro, una antes, esa que vimos, otra después, y mientras tanto les daban comisiones? Mire, Gustavo, yo entiendo que usted está en una posición muy difícil por su relación de amistad con Gustavo Petro, por su papel dentro de la Colombia humana, pero la verdad es que esto huele mal por donde se le mire. Por donde se le mire, no cierra. Por donde se le mire, es complicado de explicar, porque las primeras declaraciones de Petro no coinciden con lo que dice después, porque lo que dice Simón Vélez no coincide tampoco, y porque en todo caso a estas alturas nadie explica de qué plata de antes se hablaba, de qué plata después se hablaba, y por qué en todo este ejercicio hay que pagarle una comisión a un señor que era un empleado de un amigo de Petro que se supone que le daba o un préstamo o un aporte. ¿Qué puede responder, senador Gustavo Bolívar, antes de salir a comerciales? La réplica, lo que plantea, y bueno, a todos los interrogantes que están abiertos frente a lo que fue presentado en este video. Bueno, mire, yo voy a hablar desde el punto de vista de la amistad que tengo con Gustavo Petro, porque yo no conozco los hechos de la época, no estaba con él en ese momento, y lo que puedo hacer, al igual que está haciendo el doctor Nieto, son conjeturas. Obviamente, las mías son las siguientes. En las campañas, y se me presentó en la mía de esta ocasión, aparece gente que dice que si uno necesita plata. Yo, afortunadamente, financié mi campaña con recursos propios. Pero esa gente, cuando yo les preguntaba cómo era el asunto, me decían, no, hay gente, inversionistas, tal. ¿A cambio de qué? Entonces, obviamente, ahí viene la corrupción de la política. A cambio de que cuando ustedes estén en el Senado, pues les ayude con los, bueno, etcétera, los lobistas de siempre, de los grandes grupos económicos. Yo no quise recibir dinero. Gustavo Petro nunca recibe dinero de los grupos económicos para no comprometer su independencia. Me consta, y esto lo digo mirando a la cámara, que para esta campaña electoral varios grupos grandes, incluso uno multinacional, que también está prohibido, le ofreció apoyo muy grande y él lo rechazó, delante de mí. Yo, Gustavo Bolívar, le presté plata a Gustavo Petro varias veces y también en efectivo. La razón puede ser distinta a la de 2005, es porque Gustavo Petro no tiene cuentas, porque estaba embargado, porque estaba reportado a Data Crédito, porque estaba muy endeudado. En ese momento, Gustavo, yo, en el 2004 Gustavo Petro ni estaba reportado, sí, por eso le digo embargado. Que la circunstancia, no, estoy diciendo que la circunstancia puede ser distinta. Estoy contando hoy quién es Gustavo Petro. Tengo un mensaje de tweet que lo puedo, si me permites aquí, lo puedo presentar. No es una prueba, digamos, pero sí es una prueba de lo que es Gustavo Petro. Yo tengo un mensaje que yo le mando a Gustavo Petro en 2016 sin conocerlo. Yo a Gustavo Petro personalmente no lo conocía en 2016. Pero cuando yo me voy a Estados Unidos, resulta que... Adelante, senador. Yo tengo un remordimiento con la gente, sí, porque yo venía sosteniendo una lucha contra la corrupción, con manos limpias, haciendo marchas y toda esta cosa. Yo veo que se queda mucha gente luchando acá y aparece la multa multimillonaria, que para mí era una persecución atroz a Gustavo Petro de la Contraloría, y le escribo este tweet. Yo no sé si pueda... No, léalo, senador, porque me agota el tiempo. No pero venía léalo, a mostrarlo, pero... Sí. Dice, Tocayo, esto de la multa es una cochinada terrible, esa es mi expresión. Mi solidaridad completa y un ofrecimiento desinteresado. No sé cómo estén sus finanzas, pero si necesita algo para movilizarse, yo con gusto puedo aportarle 10 millones de pesos en este momento. Sé que no es mucho, pero me interesa que siga exponiendo sus ideas. Con todo el gusto, si los acepta, me dice dónde se los consigno. Senador, brevemente. Un abrazo. Y la respuesta de Gustavo Petro está ahí. Dice, Tocayo, por ahora no los necesito. Sí, senador. Cuando lo necesite, lo voy a... Y en el caso, senador, y en el caso del supuesto préstamo... No me lo recibió, otro político me rapa la senador, mano. Brevemente, no me lo recibió. En 2017 aparece, termino Gustavo, esto, en 2017 aparece y me dice,
Gustavo, ahora sí los necesito. Y es cuando yo voy y le digo, ¿a dónde se los consigno? No tenían cuenta, se los llevé en efectivo. Bueno, no puede ser el Senador, caso. eso en el caso suyo, pero en el caso del arquitecto Simón Vélez, ¿ese préstamo se lo pagó Petro? ¿Esos 20 millones se los devolvió Petro después? No, esa respuesta ahí no la tengo, la debería dar Gustavo Petro, y yo estoy de acuerdo con el doctor Nieto, tiene que salir Gustavo Petro y tienen que encontrar a Simón Vélez para que dé las explicaciones. Gustavo, porque ahí es donde se desenmaraña una cosa, Gustavo, es que uno ofrezca 10 millones de pesos de hoy usted a Gustavo Petro y que uno pueda tener la excusa de que está embargado. Pero es que en ese año Gustavo Petro no estaba embargado, no tenía ningún problema de reporte en las entidades financieras y no estamos hablando de 10 millones de pesos, estamos hablando de 180 o 200 millones de pesos de la época y esos sí los recibió. Luego, lo que usted intenta hacer, que yo lo entiendo, de tratar de proteger la reputación de Gustavo Petro diciendo a mí no me aceptó al principio los 10 millones de pesos, pues no es ciertamente coherente con la conducta previa de Petro, que sí le aceptó al señor Juan Carlos Montes 180 o 200 millones de pesos de hoy en efectivo, cuando podría haberlos... Perdón, Gustavo, cuando podría haberlos recibido, si la cosa era tan transparente, porque ciertamente ese no es plata de tarro, de ninguna manera, por lo menos en un chequecito o en una transferencia o en una consignación. El hecho de que haya sido semejante cantidad de plata... Yo quisiera, yo más que usted quisiera que apareciera Simón Vélez y diga por qué no se los dio en un cheque. Yo quisiera que el país conozca. Usted lo que tiene que hacer es preguntarle a Gustavo Petro por qué los aceptó en efectivo. Que es una cosa distinta, porque a usted no le aceptó los 10 millones porque no lo necesitaba. Él ya dijo en la rueda de prensa, Gustavo Petro lo dijo, ¿por qué? El periodista le pregunta, ¿por qué en efectivo? Dice, porque el arquitecto Simón Vélez nos lo envió en efectivo porque no cree en el sistema financiero y mantiene su dinero en efectivo. Quiero que aparezca Simón Vélez. Una cosa es que el señor Simón Vélez diga que guarda una platica en un tarro y otra cosa es que el senador Gustavo Petro, con base en esa excusa, que a mí me parece francamente liviana, por decirlo menos, pueda simplemente sostener que es que Simón Vélez le mandó 180, 200 millones de pesos en efectivo. Pues, señor Nieto, lo que dice... Bolívar, el tiempo se nos ha agotado. Lo que dice el Gato Pardo coincide con esa apreciación. Senador Gustavo Bolívar, perdóneme. Sí, para finalizar, señor Nieto, adelante. No, hombre, una cosa es que Simón Vélez pueda guardar una plata en efectivo en un tarrito y eso serán unos miles de pesos, y otra cosa es que Simón Vélez no tenga cuenta bancaria y mueva 180 o 200 millones de pesos en efectivo guardados en su casa. Esa me parece que es francamente una excusa muy barata y en todo caso no coincide con todo el ejercicio explicado acá. Yo sé que no es suya, es de Gustavo Petro, no es la suya, no le estoy diciendo a usted. Pues el tiempo se nos ha agotado, este proceso ya está en la Corte Suprema de Justicia y muy seguramente en las próximas horas o en los próximos días tenemos la oportunidad de hablar con los otros implicados en este hecho. Senador colombiano Gustavo Bolívar, como lo dije al comienzo, valoro mucho que nos haya atendido, que haya estado en nuestro programa. No ha sido fácil lograr una respuesta en este momento de la Colombia humana, pero usted amablemente ha querido participar de este programa. Senador Gustavo Bolívar, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes y por la oportunidad de dar estos mensajes. Gracias. Señor viceministro de Justicia, es precandidato presidencial Rafael Nieto, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Yo no quisiera estar en la piel de Gustavo Bolívar y mucho menos en la de Gustavo Petro, que ciertamente ha incurrido en contradicciones y que tiene una explicación muy difícil para dar. Vamos a marcar una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. El tiempo se nos ha agotado, es un debate que continuará en las próximas semanas en Colombia. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, en @segurizati_ntn24, @jefferson_ntn24, @la noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.